estar acá. Les damos la bienvenida a la celebración del Día Mundial de Terapia Ocupacional. Hoy, miércoles 27 de octubre del 2021, la Universidad de Rosario y la Universidad Nacional de Colombia les dan una cordial bienvenida. Les saluda Silvia Cristina Duarte Torres, terapeuta ocupacional, directora de Bienestar, profesora asociada del Departamento de la Ocupación Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Para el día de hoy hemos organizado con mucho cariño un conversatorio y lo hemos denominado Hablemos de ética en tiempos de incertidumbre. Queremos agradecer a las personas que ya están conectadas por Zoom o por YouTube y que van a participar en este conversatorio. Estamos muy entusiasmados de poder hablar, reflexionar, compartir, departir sobre lo que nos preocupa de la terapia ocupacional en estos momentos. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas o sus comentarios o poner sus opiniones a través del chat. Estaremos atentos de poder hacerlas y poder compartirlas. Un poquito de historia antes de presentarles a nuestras anfitrionas. La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales es la voz internacional de la profesión de terapia ocupacional, que a nivel mundial se compone de 101 organizaciones profesionales a nivel nacional y local. El Día Mundial de la Terapia Ocupacional es la oportunidad de aumentar la visibilidad del trabajo, del desarrollo de nuestra profesión y promover las actividades de la Federación a nivel local, nacional e internacional. El Día de Terapia Ocupacional se lanzó por primera vez el 27 de octubre del 2010. Desde entonces, se ha convertido en una fecha muy importante en el calendario de la terapia ocupacional para promover y celebrar la profesión a nivel internacional. El objetivo es que el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, la Federación Mundial, se integra con las celebraciones y las promociones que hace cada país a nivel nacional, con la misión y sus objetivos. Muchos países celebran en otras fechas el mes o el día de terapia del terapeuta ocupacional. En nuestro caso, en Colombia, nuestro día es el 17 de noviembre. Pero desde el 2016 se ha dado un gran impulso en Colombia a celebrar el Día de Terapia Ocupacional y siempre a compartir con alguien y a explicarle a otras personas lo que hace la terapia ocupacional. Este año, el Día de Terapia Ocupacional tiene un eslogan y es haz parte, sé tú. Promueve el poder de la diversidad y la inclusión a medida que trabajamos juntos para construir comunidad y resiliencia. La invitación se hace a la comunidad mundial de terapia ocupacional para unirse a la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales durante este tiempo. El desafío y la adversidad es la promoción del tema. Haz parte, sé tú. Bueno, eso era un poco de historia para contarles sobre el Día Mundial, pero también para no olvidar nuestro día en Colombia. Tengo la gran fortuna de que nos acompaña la profesora Claudia Marcela Rosso Reyes. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Rosario, especialista en docencia universitaria de este colegio mayor, especialista en docencia universitaria, magíster y doctora en bioética de la Universidad del Bosque y tiene certificación internacional en Gene Air Sensory Integration. Es profesora principal de carrera y actualmente es la directora del programa de terapia ocupacional de la Universidad de Rosario. Es reconocida como profesora distinguida por la Universidad de Rosario
y miembro del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Fue editora de la revista Ocupación Humana y ha sido vicepresidente, tesorera, secretaria y vocal, miembros de comités de ética y bioética hospitalaria y de investigación. Actualmente es delegada por la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales para la conformación de currículos de terapia ocupacional para Latinoamérica y el Caribe, y es miembro del comité editorial de la Revista Gallega de Terapeutas Ocupacionales. Actualmente es creadora y directora de la especialización en desarrollo infantil y procesos de aprendizaje de esta universidad y autora de artículos y capítulos de libros en la participación del terapeuta ocupacional en salud mental y bioética y discapacidad. Y tiene su práctica privada con escolares desde hace más de 26 años. Profesora Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias, Silvia. Buenas noches. Y también tengo el gusto de presentarles a la profesora Elsa María Bertrán Luengas. Ella es antropóloga y magíster en antropología de la Universidad de los Andes y candidata a doctora en bioética de la Universidad del Bosque. Se ha desempeñado en diversas áreas del conocimiento como la antropología médica, la salud pública y la epistemología de la investigación-creación. Actualmente sus temas de investigación se relacionan con la bioética, la estética y el arte, así como la reflexión y aplicación de metodologías cualitativas enfocadas en lo emocional y lo sensorial para la producción de conocimientos situados. Es profesora asociada de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque. Bienvenida, profesora Elsa. Muchas gracias, Silvia. Qué gusto tenerlas acá. Estoy realmente muy contenta de que podamos dar apertura a este conversatorio, ya que nuestros participantes se animen a opinar y a comentar. Así que, pues, profesora Elsa, comencemos. Perfecto, Silvia. Muchas gracias a todos y a las organizadoras del evento por la invitación. Espero que esto que vamos a compartir con ustedes el día de hoy sea provechoso y sea una oportunidad de enriquecimiento para todos y todas. Voy a permitir compartir mi pantalla para comenzar el conversatorio. Bueno, la charla la discutimos con Claudia en días anteriores al evento del día de hoy. De manera que pues queremos hacer sobre todo un diálogo pues con base en unas líneas de análisis específicas que discutimos pues preparando este evento, ¿no? Y lo llamamos la ética de la vida cotidiana y la terapia ocupacional. Entonces, primero que todo, quisiera hacer referencia a una definición general de lo que es la bioética. De acuerdo con Silvia Jotua, como ven ahí, la bioética es un conjunto de investigaciones de discursos y de práctica, generalmente pluridisciplinarias y pluralistas, que tienen como objeto aclarar y, si es posible, resolver preguntas de tipo ético, suscitadas por la investigación y desarrollos biomédicos y biotecnológicos en el seno de sociedades caracterizadas en diversos grados por ser individualistas, multiculturales y evolutivas. Es una definición que es bastante abstracta. La idea es que comencemos a aterrizarla un poco en la presentación pues, que tenemos preparado para ustedes. Y también digamos que en general la bioética hace análisis o digamos cuestiona las formas en las que las tecnologías se aplican en la vida cotidiana y cómo tienen repercusiones en la vida cotidiana de todos, ¿no? Un poco la idea es comenzar a analizar cómo la circulación y el acceso a esas tecnologías tienen repercusiones en la vida en todos los aspectos. Y fíjense que la bioética no solamente trata de la ética clínica, digamos que sí tiene una raigambre pues allí, pero se ha extendido pues a muchísimos ámbitos de la vida en general.
y no solamente la vida humana, porque también hay reflexiones que tienen que ver con los ecosistemas, y últimamente también pues ha llegado la reflexión acerca de cómo es la relación entre el arte y la bioética, por ejemplo. Entonces la bioética pues ha comenzado, digamos, a ganar un terreno que es válido no solamente en las ciencias de la salud, sino que es amplísima, ¿no? Entonces, pues la invitación es que comencemos a pensar un poco en unos casos específicos, porque digamos cuando hablamos de bioética, tendemos a asociarlo un poco a unas ideas muy abstractas y muy, digamos, grandes, y a veces nos cuesta un poco entender cómo es que la ética está en nuestra vida cotidiana y cómo en nuestra vida cotidiana estamos tomando decisiones éticas en el día a día, en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? La idea es hoy pues tratar de ver un poco cómo la ética tiene que ver con la terapia ocupacional específicamente, y por eso pues escogimos con Claudia 3 casos pues que queremos poner a consideración de ustedes también. Estos 3 casos son casos basados en iniciativas artísticas. El primero es una propuesta de diseño especulativo y las otras 2 son basadas en el cine. Nos pareció pertinente comenzar a trabajar estos casos desde el arte también porque el arte está presente, digamos, en nuestras vidas, es una forma de entretenimiento, y lo bonito del arte es que también nos permite poner en funcionamiento nuestra imaginación moral, ¿no? La imaginación moral es la que nos permite vincularnos con los otros, ponernos en el lugar del otro y tratar de entender un poco las posturas de esa persona en la vida, ¿no? Entonces, el arte en particular nos permite poner en funcionamiento la imaginación moral y también comenzar a pensar nosotros qué haríamos en esa situación. Digamos que cuando nosotros vemos una película, todo el tiempo estamos pensando qué haríamos nosotros en esa situación, ¿no? Y pues la invitación entonces es comenzar a pensar un poco en la ética y en la bioética en estos casos que les vamos a proponer. El primer caso, entonces, es un caso pues que se llama, como lo ven ahí, Project Innovator. Es el diseño de un cuerpo del futuro que es propuesto por Natasha Vitamore, que es la persona que ven allí. Natasha Vitamore, ella se formó en diseño y en arte y hizo un doctorado en arquitectura y diseño transhumanista, ¿no? Ella es la pareja de Max More, que es un filósofo transhumanista muy importante. Bueno, la idea es que el transhumanismo busca, les pido un momento. Deseo profundo de los seres humanos de crear superhumanos, que de alguna manera pues también son, digamos, un deseo pues de muchos, de muchos científicos que se unen entonces ahí la genética para crear esos procesos. Y ahí viene un elemento que a nosotros nos interesa mucho desde la bioética, que es lo que tiene que ver con la participación de las personas con discapacidad en estos escenarios. Porque en tanto nosotros estamos pensando y estamos creando estos seres humanos, pues comienzan a abrirse aún más esas brechas y esas necesidades de las personas en esos escenarios que probablemente no sean los que hubiéramos deseado tener en esos procesos. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante de búsqueda de esa perfección, de esas necesidades que va un poco más allá de lo que inicialmente se había previsto, digamos, en el desarrollo de la bioética. Yo creo que inicialmente la ética no había pensado o no había experimentado, digamos, esas necesidades y esos procesos relacionados
con todas esas necesidades, digamos, iniciales de trabajar alrededor del perfeccionamiento. Pero hoy nosotros en la rehabilitación nos enfrentamos a un elemento muy, muy importante y sobre el que tenemos que reflexionar, que es ese enhancement, digamos, que estamos buscando hoy a través de la genética y a través de otros recursos. Yo creo que ahí, por ejemplo, es un elemento muy valioso, muy importante reflexionar sobre eso, ¿sí? Sobre lo que está pasando alrededor de las necesidades de las personas en condición de discapacidad. También parte de lo que traíamos en el material que trabajamos con la profesora Elsa era un poco ver lo que sucede alrededor de otras situaciones como lo que pasa en la familia Bellier, ¿no? Una situación en la que uno ve claramente, ¿sí? Lo que pasa en esas necesidades, ¿no? En el proceso de esto, perdón, es que creo que si Diana nos colabora para que Elsa María vuelva a tener acceso al micrófono y a abrir su cámara. Hola, Elsa. Te encontramos nuevamente. Sí, qué pena con ustedes, me tocó salirme a las malas porque perdí el control No. hablando de las implicaciones de las tecnologías en la vida cotidiana. Bueno. Estábamos hablando, Elsa María, un poco de lo que pasaba, un poco en la visualización de esas situaciones que habíamos conversado y que inicialmente, digamos, propusimos para el trabajo en este conversatorio. Entonces, tú nos habías contado un poco lo que había sucedido en esa propuesta de perfeccionamiento y digamos, de valorización, más allá de las cosas del cuerpo y de la mente del ser humano. Y estábamos llegando un poco también a la conversación sobre la situación de la familia Bellier, que creo que es una película bastante conocida por muchas personas, porque ha sido una película muy popular en la que, pues, una situación concreta, que es una familia que tiene discapacidad sensorial auditiva, tiene solamente un miembro que escucha y que habla y que de alguna manera se convierte en ese vínculo con la familia, que se convierte en un vínculo con los aspectos laborales también de esa familia, porque les trae todo la conexión con ese mundo externo. Y creo que eso es un elemento también muy para reflexionar cuando ese joven pide independencia y quiere hacer una vida propia a partir de esos elementos personales que no le permiten ese progreso, que no le permiten ese crecimiento personal, porque de alguna manera, y eso lo voy a poner entre comillas, está atado, digamos, a esas necesidades personales y a esas necesidades familiares que para ese momento reinaban. Entonces, no sé si tú quisieras conversar sobre eso también, Elsa. Sí, Claudia, pues yo traía, digamos, como propuesta también que comenzáramos a reflexionar un poco acerca de cómo podemos abordar estos conflictos éticos que se nos presentan en la vida cotidiana. No sé si ustedes quieran que yo continúe o trato como de volver a compartir la presentación y seguimos, o cómo prefieren que hagamos después del percance que tuvimos. Pues vamos a intentar a ver si Diana de pronto nos indica si pudiéramos volver a tener esa situación o si ya, digamos, eso no pasaría por los permisos que tenemos ahí. No sé, Diana, ¿tú qué nos dices? Profesora, en el momento de compartir la pantalla se puede activar nuevamente la opción de anotación para los asistentes. Entonces, yo le sugeriría que lo hagamos más bien charladito para evitar el inconveniente que se nos presentó anteriormente. Gracias. Listo, entonces continuemos charladito como nos sugiere Diana para evitar otra vez inconvenientes. Bueno, pues retomando, digamos, en donde les había dejado, les estaba hablando de la filósofa transhumanista, diseñadora y artista Natasha Vita-More, y les estaba contando un poco que ella es la pareja de Max More, que es un filósofo transhumanista muy importante, muy reconocido actualmente.
Natasha Vitamore entonces busca explorar desde el arte y pues desde el diseño esta filosofía del transhumanismo que lo que busca es el mejoramiento de los cuerpos humanos, cuando logré volver a entrar, estaba escuchando a Claudia que estaba ya analizando un poco el tema de las propuestas de mejoramiento desde la tecnología de los cuerpos humanos. La historia un poco de Natasha Vitamore y de la propuesta que ella nos hace parte de una experiencia que ella tuvo, una experiencia muy específica. Ella, digamos, fue una actriz reconocida de Hollywood digamos que en sus procesos artísticos ella viajaba alrededor del mundo y una vez se encontraba viajando de Europa a Japón y en un momento ella se acuerda solamente que estaba en un restaurante en Tokio y despertó después en una unidad de cuidados intensivos. Y ella pues cuenta que había tenido un embarazo ectópico y eso pues que se le complicó, por supuesto, y le dijeron, es posible que usted no viva, o sea, es posible que usted se pueda morir debido a este accidente que tuvo. Y entonces, pues finalmente ella logró recuperarse, estuvo 2 semanas en una unidad de cuidados intensivos y cuenta que pues le tocó aprender a caminar nuevamente, o sea, tuvo una serie de complicaciones importantes que de alguna manera pues hicieron que cambiara su punto de vista en relación con su propia vida, ¿no? Y ella entonces, digamos que lo que más resalta, ella tiene una charla en TED Talks que si quieren la pueden buscar, es muy interesante. Y ella entonces comienza a resaltar y ella dice, yo sentí la experiencia de ser absolutamente vulnerable y eso me hizo pensar toda la gente que es vulnerable y cómo podríamos evitar ser vulnerables desde nuestros cuerpos, ¿no? Cómo podemos entonces comenzar a crear un cuerpo que sea más perceptivo, más consciente, más flexible y más sostenible que el cuerpo que tenemos. Son las palabras que ella usa en esta charla que ella da en TED. Y para ella, pues como buena transhumanista, ella dice, no es suficiente ser atleta y cuidarse, sino que podemos comenzar a echar mano de una serie de tecnologías que tenemos hoy en día, que están en desarrollo y que hay algunas que ya tenemos, de hecho, y comenzar a crear y a pensar un cuerpo que sea casi que indestructible, que era un poco lo que les anunciaba al principio. Entonces ella busca comenzar a unirse con disciplinas y con personas, digamos, prestigiosas y reconocidas, digamos, en distintas disciplinas, en la neurociencia cognitiva, en la nanotecnología, en la inteligencia artificial, en la biotecnología, en la criobiología, que puedan comenzar a pensarse de manera transdisciplinar e interdisciplinar, a pensarse cómo podría ser este cuerpo humano del futuro, que fuera resistente a cualquier tipo de accidente y que pudiera ayudar a las personas pues a tener una mejor calidad de vida, por un lado, pero también, digamos, a extender indefinidamente la vida, ¿no? Entonces ella comienza a hacer un diseño, o sea, comienza a plantearse este problema en términos de diseño y comienza a proponer un cuerpo que tenga una serie de materiales y que tenga un cerebro mejorado, una piel mejorada, unos huesos mejorados, en fin. De manera pues que los seres humanos podamos ser menos vulnerables y pues como les digo, casi que indestructibles, ¿no? Entonces, y digamos pues ella da unos argumentos allí pues que lo ponen a pensar a uno, ¿no? Ella dice, bueno, ya hay una cantidad de propuestas tecnológicas hoy en día que le han ayudado pues a mucha gente, que han permitido pues que las personas puedan funcionar en su vida cotidiana, pues ¿por qué no aprovechar esto y volverlo más masivo y mejor, digamos? Entonces,
el punto allí y la invitación es que comencemos a pensar qué conflictos, problemas o dilemas éticos pueden surgir de esta propuesta. Porque fíjense que si bien los argumentos que nos da ella pues son válidos y uno dice, bueno, tiene razón, pero siempre hay la sensación de que hay algo que no nos convence del todo, o sea, sentimos ahí que hay algo que está mal. Fíjense que lo que nos va a comenzar a decir a nosotros, si hay allí un conflicto ético, es la emoción, básicamente, o sea, es cuando nosotros comencemos a sentir que hay algo ahí que no nos cuadra del todo, pongamos la atención a esa vocecita que tenemos allí, porque esa vocecita es la que nos va a comenzar a indicar un camino hacia la ética, digamos, y que nos va a permitir pues hacer una reflexión más profunda, ¿no? Entonces, pues lo primero que debemos pensar entonces es que es un conflicto ético. O sea, cuando nosotros tenemos esa sensación de, bueno, de pronto hay algo ahí ético que no estoy sintiendo que está bien, pues la idea entonces es comenzar a tipificar ese conflicto ético, que podamos describirlo, que podamos verbalizarlo de alguna manera, de manera que podamos comenzar a profundizar en él y podamos analizarlo, ¿no? Entonces, pues los bioeticistas Ricardo Maliandi y Oscar Tuber nos dicen que la conflictividad se basa en que hay una tensión entre dos dimensiones de la razón humana. La dimensión fundamentadora, que busca fundamentos, y la dimensión crítica, que es aquella que le busca los límites a estos fundamentos y quiere derribarlos. O sea, nosotros siempre, cuando nos acercamos a este tipo de casos, pues siempre hay una tensión, ¿no? O sea, siempre hay algo que nos jala para un lado o para el otro. Y la razón humana que se puede, digamos, leer en esa tensión entre esas dos dimensiones, fundamentadora y crítica, si comenzamos a llevarla a un nivel más concreto de principios éticos, si se quiere, podemos ver que hay una tensión entre conservación y realización, que en el caso en que estamos conversando en este momento, es una tensión entre la conservación de dejar el cuerpo humano tal como lo conocemos, o la realización de hacer un mejoramiento en ese cuerpo, o sea, de mejorarlo y de llevar a cabo la propuesta que nos plantea Vitamor, ¿no? Y resulta que si nosotros queremos comenzar a identificar, digamos, las distintas dimensiones que hay en el caso, pues podemos comenzar a pensar en términos de esas tensiones, o identificar o describir esas tensiones específicas entre diferentes principios éticos. O sea, de nuevo, digamos que la gran dicotomía está entre la dimensión fundamentadora y la dimensión crítica, que la podemos comenzar a aterrizar en la tensión entre conservación y realización, pero también esa conservación se puede relacionar con otro principio ético de universalidad, y la realización con un principio de individualidad. Y eso entonces nos pone a pensar también, bueno, y si se lleva a cabo entonces este tipo de propuestas de mejoramiento del cuerpo humano, de volverlo indestructible, pues ¿quiénes van a tener acceso a este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Y para qué van a comenzar a usar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, digamos que ahí comenzamos a ver también que hay una tensión entre los principios éticos de justicia y autonomía, ¿no? Porque entonces ahí va a haber un acceso desigual, pues teniendo en cuenta, digamos, el contexto en el que estamos, que es un mundo, pues, profundamente inequitativo y desigual, pues entonces sí comienzan a surgir allí una serie de cuestiones acerca de justicia distributiva, como les decía, pues quiénes van a poder acceder a este tipo de tecnologías y para qué las van a usar, ¿no? Y también, digamos, cómo estas tecnologías pueden mejorar la autonomía de ciertas personas, que digamos que ya en el mundo profundamente inequitativo en el que estamos, pues son personas que han podido cultivar su autonomía, que han tenido mayor libertad para poder saber exactamente cómo realizarse como personas,
mientras que hay otras que no. Entonces vamos a contribuir a que estas brechas se sigan abriendo, o cómo vamos, digamos, a gestionar estas tecnologías que están surgiendo, y si se quiere, pues también la propuesta pues extrema de Natasha Vitamor, ¿no? Yo Y ahí quería interrumpirte un poco, Elsa, porque me parece muy importante que podamos ir pensando en lo que va sucediendo alrededor de esos procesos de mejoramiento del cuerpo, que era algo que estábamos revisando de alguna manera en la conversación anterior. Y es que, por un lado, pues uno tiene que comenzar a pensar esos procesos de mejoramiento que uno podría tener, que uno quisiera, digamos, que fueran accesibles, no lo serán para todos. Y por eso se vuelve, digamos, un problema muy grande en términos de lo que puede suceder alrededor de las personas con discapacidad, de cómo las personas con discapacidad se convierten entonces en unos seres que aparte del aislamiento, de las restricciones que ya hemos tenido, vuelven otra vez a enfrentar tareas en las cuales las situaciones sociales los vuelven a poner entonces en una situación de no acceso y de esa pérdida, digamos, del contacto con ciertos bienes sociales que de alguna manera no les permite un progreso en ese sentido. Entonces, creo que por un lado eso sería un tema importante para nosotros hablarlo desde la terapia ocupacional. Y otro es el tema de la reflexión sobre el cuerpo, de lo que significa el cuerpo para los seres humanos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de cuerpo, estamos hablando de esas capacidades también para transformarlo, para hacerlo distinto, pero también el propósito de cómo lo queremos usar. Cuando nosotros creemos en terapia ocupacional que el uso de la ocupación es un factor para la salud, el bienestar y la participación, pues entendemos también que parte de lo que sucede es que los cuerpos de las personas se convierten en ese recurso mediante el cual se hace la realización de muchos de sus propósitos personales. Cuando hay una discapacidad, de pronto ese cuerpo no le ofrece las mismas oportunidades de hacerlo, de cambiar, digamos, de alguna manera los propósitos de su vida. Y creo que ahí, digamos, se plantea el gran problema y la tensión que tú estás proponiendo, ese conflicto que se genera entre hacer o no hacer, ¿cierto? Entre cambiar o no cambiar una situación de vida de una persona alrededor de lo que está pasando con esas posibilidades de mejoramiento de la vida de las personas o de esos cuerpos que ojalá fueran, digamos, más resistentes o que de pronto tuvieran unas formas de pensamiento distintas y más elaboradas que nos permitieran de alguna manera ser unos superhumanos, ¿no? Que es un poco los propósitos de esta propuesta. Sí, señora Claudia. Y ahí digamos que también, digamos que me das la oportunidad también de profundizar en otro de los principios éticos, que es el principio de no discriminación, ¿no? Porque tú bien señalabas, pues entonces las personas que tienen o que viven con discapacidad, ¿cómo vienen o qué rol o cómo se van a ver, digamos, en un mundo en el que hay unas personas que tienen un cuerpo de superhumanos, como tú lo has dicho? Entonces, y además en un mundo como tú lo señalaste también, y como yo venía diciendo, pues de profundas inequidades, digamos que allí cómo podemos comenzar a pensar en el tema de discriminación y en el tema de la diversidad también, ¿no? Porque resulta que también el cuerpo humano es un cuerpo que es muy diverso, y vemos acá entonces, volvemos al tema de la conservación y de la realización, porque entonces vamos a tender, digamos, a seguir homogenizando pues una serie de diversidad pues en los cuerpos humanos que se nos ofrecen hoy en día, ¿no? Y que también, Y digamos, de hecho, muchos de esos aún los usamos, ¿no? Elsa, yo creo que hoy, por ejemplo, el uso de las prótesis para las personas o el uso, por ejemplo, de ciertas cosas como los implantes cocleares que cada vez son más avanzados y de hecho que ahora se están volviendo un poco más accesibles al mundo y vemos que los principios, por ejemplo, de ese tipo de situaciones los usamos en la cotidianidad. Hoy hay audífonos de conducción ósea que se venden en el mercado pues a unos precios que son, digamos, muy favorables para lo que sucedería en otros escenarios hace algunos años. Y
yo creo que el principio de la no discriminación todavía en las sociedades no está tan difundido, ¿no? Todavía sentimos que el que es distinto, que el que tiene unas capacidades diferenciales y que necesita de pronto que en términos de justicia le brindáramos más cosas, pues generalmente sucede que no tenemos esa opción de dárselo porque pues aquí la dupla entre discapacidad y pobreza es constante, ¿no? Entonces, el que tiene para una cosa no la tiene para la otra. Entonces, eso también puede ser un tema que nos haga reflexionar y pensar de qué manera también nosotros, los terapeutas ocupacionales, somos un vínculo con esos elementos de la integración y de la participación y un poco de hacer justicia alrededor de lo que pasa con las personas con discapacidad, porque ese es un poco el rol de lo que nosotros también tenemos que hacer en lo profesional, y es ser agentes políticos, ¿no? Para poder llegar a esos escenarios e ir convirtiendo esos procesos que hacemos asistenciales en una cosa que va más allá de la vida diaria de las personas y conectarlo, digamos, un poco más con esos elementos que realmente se convierten en cómo nosotros debemos llevar a las personas con discapacidad a su realización, pero es que esa realización depende de unos factores también sociales y depende también de unos factores de la comunidad y de cómo los conectamos nosotros los terapeutas ocupacionales con esos procesos. Pues, Sí, profesora Elsa, profesora Claudia, quiero como encaminarnos un poquito para que el público se me vaya animando en varios aspectos. Hay escenarios que ya han retomado, que uno es el de la cotidianidad, el de la persona que es diferente, por lo tanto hay una discriminación, el respeto por la diferencia, ¿no? Yo creo que el respeto a la diferencia, y cuando hablamos de habilidades y capacidades, ahí nos vemos enfrentados a una serie de escenarios que tienen que ver con las ocupaciones también de las personas, ¿no? ¿Cuáles son como los imaginarios que también tenemos de cómo debe ser el actuar de la persona según la ocupación que realiza? Entonces, digamos que se han tocado esos tres aspectos que me parece importante para que nuestros participantes puedan hacer preguntas o opiniones de acuerdo a sus experiencias con respecto a estos tres temas que la profesora Elsa y la profesora Claudia han puesto sobre la mesa. gracias Silvia por tu intervención y aclaraciones. Digamos que continuando en esta línea, digamos que lo bonito de la ética también es que permite comenzar a generar una serie de discusiones, pues que son muy ricas, ¿no? O sea, permiten como traer mucha riqueza y además de muchas disciplinas, ¿no? Fíjense que también, si bien estamos aquí centrados en el tema de terapia ocupacional, también podemos comenzar a pensar en términos de cómo podemos interactuar con otras disciplinas que nos puedan ayudar, digamos, a enriquecer estas discusiones, porque finalmente cuando nosotros estamos hablando de ética y cuando estamos, digamos, cuando tenemos que tomar decisiones en casos específicos, finalmente queremos buscar pues el enriquecimiento mayor que podamos en este tipo de discusión para que la decisión que tomemos sea más acertada, ¿no? Y el tema de la toma de discusiones en ética, digamos que a veces tendemos a enredarnos un poco allí, pero podemos tener unas directrices generales que nos ayuden también a comenzar a pensar, no solo en analizar este tipo de casos que son complejos, sino también comenzar a ver, bueno, ¿y qué tipo de decisiones tomamos? O sea, en el caso de Vita Amor, por ejemplo, que ella propone pues este mejoramiento del cuerpo humano, pues tenemos de un lado llevarlo pues al extremo como propone Natasha Vita-More y digamos que tener las consecuencias de estas profundas inequidades de una serie de discriminaciones que pueden darse en el mundo actual que tenemos, pero por otro lado también es verdad que estas tecnologías han ayudado a un montón de gente a insertarse de una manera más clara, digamos, en la sociedad en la que están viviendo
y digamos que sí les ha permitido tener una serie de oportunidades y también poder realizarse autónomamente como personas y florecer, digamos, en su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones éticas o decisiones pues en estos escenarios de conflictividad ética o en estos contextos de conflictividad ética? Pues nosotros en bioética en particular tenemos el tema de la deliberación, ¿no? Y fíjense que tampoco es tan extraño porque los seres humanos deliberamos todo el tiempo. Internamente estamos deliberando todo el tiempo. Siempre estamos sopesando, siempre tenemos una aproximación al mundo que nos permite de alguna manera valorar lo que se nos está presentando, ¿no? Y ahí estamos deliberando, o sea, inconscientemente todo el tiempo estamos deliberando. Estamos analizando unos hechos, estamos analizando unos principios y unos valores y estamos analizando cuál es la situación que debería ser, ¿no? Entonces, digamos que Diego Gracia propone que la deliberación que ocurre siempre se da en esos tres momentos, pues no de necesariamente esa manera tan ordenada, porque ustedes saben que pues los seres humanos tendemos a pensar caóticamente, pero finalmente pues ahí tenemos una directriz, o sea, nosotros los seres humanos tenemos parte de nuestra naturaleza esa deliberación, ¿no? Pero yo creo ahí hay una cosa importante de lo que tú estás mencionando y es que a veces nosotros tendemos a pensar un poco basado, digamos, en lo que pasa en salud, en esas deliberaciones y en esos presupuestos muy desde lo que pasa en la medicina, ¿no? Que se toman decisiones sobre la vida de una persona, ¿sí? Y probablemente esas decisiones clínicas son la vida o la muerte de alguien, lo conectamos o no lo conectamos, tenemos cómo concederle, digamos, un trasplante o no lo tenemos. Y yo creo que para nosotros en terapia ocupacional ese tema no tiene esas dimensiones tan grandes, pero es sobre lo clínico en un momento, pero sí tiene mucho que ver con el futuro ocupacional de una persona. Cuando yo decido que alguien pueda ingresar a un plan de intervención o cuando yo decido que alguien acceda a un colegio o cuando yo accedo a un proceso de tratamiento con un paciente, le estoy dando una oportunidad de vida, ¿no? Y esa deliberación que a veces no parece tan difícil, ¿no? Ni tan conflictiva, se convierte y representa una oportunidad de ahí en adelante para todas las personas y se convierte, digamos, en un elemento que contribuye de alguna manera a que las personas puedan realizarse y puedan llevar a cabo un plan de vida. Entonces, esas decisiones para nosotros en terapia ocupacional que no tienen las dimensiones de la clínica, que a veces son especulativas, ¿no? Y que a veces son supremamente, claro, difíciles en términos de lo que representan, también es un elemento que uno tiene que tomar de alguna manera y conectarlo con la cotidianidad de los seres humanos, ¿no? Entonces creo que eso también es vital para el proceso, es también entenderlo que de alguna manera nosotros hacemos conexiones con lo que las personas hacen todos los días y esas decisiones como que tanto una persona se puede empoderar o puede acceder a un proceso tan importante como participar socialmente, creo que también le marca una perspectiva. Y esas deliberaciones son conflictivas porque a veces también se cruzan muchos elementos contextuales como las familias, como las comunidades, que tanto nos ayudan o que tanto no. Entonces creo que en esa toma de decisiones también hay mucho que pensar ahí. Sí, completamente de acuerdo contigo, Claudia. Definitivamente, pues en este tipo de deliberaciones, pues se pueden complejizar muchísimo, ¿no? Y digamos que pues va a haber conflictos, de acuerdo, mucho más sencillos y otros mucho más complejos y pues por supuesto uno tiende a pensar pues que en el ámbito de la medicina y la salud pues las decisiones se vuelven mucho más complejas, ¿no? Y digamos que de todas maneras sí podemos tratar de guiar esa toma de decisiones de alguna manera. Y por ejemplo, el mismo Diego Gracia nos dice a nosotros, bueno, tratemos de evitar las decisiones extremas, ¿no? Entonces, acuérdense que la conflictividad la definimos como una tensión que existe entre la conservación y la realización o la dimensión fundamentadora y dimensión crítica, ¿no?
esa tensión, entonces, imagínense que son como que ustedes cogen una cuerda y la están jalando, ¿no? Y entonces, si se tienden a ir al extremo, pues esa cuerdita se va a tender a romper. Entonces, porque pues esa tensión va aumentando. Y en la medida en que nosotros nos acerquemos a los extremos de esa cuerdita, o sea, jalemos más hacia los extremos, pues estamos dándole más peso o bien a un lado o bien al otro, ¿no? Acuérdense que generalmente esa ascensión se ocurre entre dos o más principios éticos, y entonces si tendemos a irnos al extremo del uno o al extremo del otro, pues vamos a darle, vamos a caer, digamos, en una razón unidimensional, y allí es en esos extremos y en esa razón unidimensional es donde podemos ubicar los dogmatismos y los extremismos. O sea, ahí digamos los dos extremos, por eso hablamos de extremismos cuando tendemos a sentir o tendemos a identificar, digamos que estamos olvidándonos, o sea, que nos estamos yendo por un principio X y nos estamos olvidando de una cantidad de otras cosas, pues que tú lo señalabas, Claudia, también puede estar en una cantidad de elementos contextuales y de la vida misma, pues que no podemos olvidar, ¿no? O sea, también digamos que no solamente es irse por un principio y solamente tener en cuenta ese principio, que desde mi perspectiva a veces en las sociedades occidentales y occidentalizadas tendemos mucho a irnos por un principio ético, bueno, pues no solamente pues porque en todas las sociedades hay extremismo, ¿no? Pero la idea entonces es que pensemos, o sea, que tratemos, cuando tengamos una situación de conflictividad que tenemos que resolver, que tratemos de pensar primero en esos dos extremos para evitar, o sea, para poner la alerta, digamos, en esos extremos y no caer en esa razón unidimensional, en esos dogmatismos y en esos extremismos, ¿no? Cuando tenemos identificados esos dos extremos, podemos comenzar a pensar en alternativas que son intermedias y que si bien no se va a dar el completo cumplimiento de ninguno de los dos principios, pues al menos estamos tratando de tomar una decisión prudente que permita evitar los extremismos y que nos permita tratar de buscar una armonía, un diálogo y de alguna manera volver una situación dilemática. O sea, el dilema, acuérdense, es algo, la tensión entre dos cosas, algo problemático. Entonces, en la medida en que nosotros comencemos a diversificar esas alternativas para solucionar esta conflictividad, pues vamos a encontrar, digamos, formas diferentes para aproximarnos a ese problema. Entonces, fíjense que en el caso que estábamos hablando del uso de estas tecnologías y la propuesta de Natasha Vitamor es volver el ser humano indestructible a través del uso de las tecnologías y volverle un cuerpo indestructible, pues de pronto podemos decir, bueno, pues quizás esa propuesta es demasiado extrema, quizás cambiar todo el cuerpo, nos estamos yendo por un principio de autonomía específicamente o un principio de realización solamente, y quizás podemos comenzar a pensar en usar esas tecnologías, por ejemplo, solamente para aquellos que tengan algún tipo de dificultad en buscar ciertas oportunidades, ¿no? Y comenzar, digamos, a matizar esta propuesta extrema, digamos, o comenzar a reducir esa tensión entre esos dos extremos, buscando diferentes alternativas. Una alternativa entonces puede ser eso, o sea, identificar en qué casos podemos utilizar qué tecnologías, ¿no? En aras de cumplir un principio de diversidad, un principio de realización, pero al mismo tiempo evitar una serie de inequidades, ¿no? O por ejemplo, podemos también poner moratorias, ¿no? Entonces, decir, quizás en este momento la sociedad en el estado en el que está no está preparada para X o Y. Entonces, digamos que aquí la invitación es comenzar a ser creativos y en la medida en que trabajemos con comunidades más diversas, y me refiero a tener estas discusiones de una manera mucho más enriquecida con otras comunidades, con otras disciplinas, podemos comenzar a ser más creativos y a identificar
esas alternativas que nos van a dar pues una perspectiva mucho más matizada. No sé si Yo creo quieres que intervenir, también Claudia. otro tema muy importante ahí de lo que tú estás mencionando, Elsa, es cómo ir, digamos, haciendo que los profesionales tengan algunas herramientas para tomar decisiones, ¿no? Cómo lo contextual se convierte en un factor muy importante de la toma de decisiones. Nosotros tomamos decisiones, además, no solamente sobre nuestra actuación personal, sino en la manera en que las familias deben asumir ciertos elementos relacionados con los tratamientos, por ejemplo, que ofrecemos. Y eso a veces creo que se convierte en un recurso muy difícil para las personas de entender, para las personas a veces de reconocer cuál es el rol realmente del terapeuta ocupacional. Hemos tenido muchas veces etapas y procesos en los cuales nos hemos, y dependiendo un poco de los modelos de formación que también nosotros hemos tenido, hemos pensado que hay que asumir a los usuarios de nuestros servicios muy desde la perspectiva paternalista, ¿no? Entonces tomamos decisiones por ellos, definimos qué es lo correcto para ellos, proponemos, digamos, una serie de elementos que solamente le competen, digamos, a cierto grupo de personas y creemos que además estamos en lo más selecto de la toma de decisiones y resulta que eso, con estos modelos de repensar cuál es el rol de los terapeutas ocupacionales, cuál es el rol en general de los profesionales de salud, tenemos que cambiarlo, tenemos que modificarlo y tenemos que ofrecerle una perspectiva diferente. Y yo creo que hay que tener ciertas herramientas para poder tomar decisiones. Uno es ver esos elementos que causan la tensión que tú manifestaste ahora. ¿Qué pasa si nosotros hacemos algo o no lo hacemos? A qué principio atendemos? ¿A lo individual, a lo que le está pasando solamente a este sujeto o a lo que puede suceder, digamos, en ese contexto familiar? Eso me parece que puede ser un aspecto fundamental de esas descripciones que necesitamos proponer y tener. Y otros elementos es pensar en términos de lo sincrónico, es decir, de lo que pasa hoy, en este momento aquí, pero también de lo diacrónico o lo que va a pasar a largo plazo con esta persona. Y creo que esas decisiones, cuando nosotros estamos hablando de profesionalismo, cuando nosotros estamos hablando de las oportunidades que nosotros tenemos para ofrecerle a un usuario de nuestros servicios, digamos, de alguna manera, pues para nosotros es fundamental tener esa mirada sobre lo que pasa en el momento, sobre qué pasa con el sujeto, qué pasa con la comunidad, cuáles son, digamos, esos elementos que lo conectan a él con esos aspectos vitales de su existencia para poder tomar decisiones. Eso me parecería que es un poco lo que tú estás mencionando, pero concreto sobre lo que hacemos a nivel profesional. Sí, a mí me parece, profesora Claudia, y dando como con esta línea, como aprovechando esta problemática que pone sobre la mesa, yo creo que parte de lo que a uno le pasa en su diario que hacer, y creo que por eso la Federación Mundial pone un día mundial para que la gente sepa que es terapia profesional, porque cuando la persona tiene que tomar una decisión sobre si sí quiere una intervención de terapia ocupacional, no sabe realmente qué esperar, cuáles son los mínimos de esperar y en dónde está representado, si realmente es un profesional que cumple con los requisitos y con las exigencias y el servicio que se da es el que debe esperar. Entonces, de ahí también viene, digamos, la importancia de que nosotros los terapeutas ocupacionales y en Colombia también tengamos un conocimiento básico y unificado de los mínimos de profesional y algo que nos une mucho es el tener nuestra ley, ¿no? La conformación de la ley para poder tener esa autonomía, tener como un respaldo legal, normativo, en donde uno también esté orgulloso de sus colegas y de lo que está haciendo y referenciar a sus colegas. Entonces, es un escenario
tanto de la autonomía del propio profesional como de la autonomía de las personas a las que se les llega a la terapia ocupacional. Entonces, es uno de los dilemas, profesora Elsa, que a veces en nosotros acá en terapia ocupacional tenemos que estar referenciando y que en el quehacer diario de explicarle a la gente cuál es la terapia ocupacional, que a pesar de que tengamos 70 años en el mundo, no es muy conocida, se confunde con unas, con otras, y es parte de nuestro diario de ir. Por eso el día de hoy, 27, siempre tenemos que estar contando, describiendo el qué hacer, y además con ese abanico de posibilidades y de escenarios donde nos movemos en terapia ocupacional. Estas reflexiones bioéticas a nosotros nos llevan a ir depurando esto y decantándolo a una ética deontológica, ¿no? Del deber ser. Pero esa de ética deontológica de lo que debería ser el funcionamiento profesional, qué esperamos que suceda alrededor de eso, tiene que repensarse y tiene que mirarse. Y el propósito de que nosotros tomemos, digamos, estos ejemplos que hemos trabajado esta noche con Elsa María es un poco la mirada de qué pasa alrededor de lo que se está dando en el mundo, pero entonces hay que ajustarnos a lo que se está dando hoy en el mundo y a lo que está pasando hoy en las situaciones concretas que nosotros tenemos. Y aquí me gustaría hacer un llamado a que la ley de terapia ocupacional, la ley de terapia ocupacional es una tecnología, ¿no? Que viene a regular el ejercicio profesional. Porque hemos hablado mucho de las tecnologías sobre el cuerpo, pero no las tecnologías sobre la sociedad. Y la ley es una tecnología sobre nosotros como profesionales que regulará y que dirá, ¿sí? Qué tan aptos somos para hacer unas cosas y cuáles probablemente no las tengamos tan claras o reguladas alrededor de eso. Yo creo que se exige en este momento una profunda reflexión sobre lo que nosotros hacemos a nivel profesional y lo que la ley regula en el ejercicio profesional de la terapia ocupacional, para ampliar los campos, ¿cierto? O para repensar las formas a través de las cuales nosotros estamos desarrollando nuestras acciones profesionales, porque obviamente las tensiones que nosotros tenemos en muchos elementos de lo que sucede en el ejercicio profesional está también dados y regulados por la ley. Entonces, no sé tú, Elsa, cómo veas esa parte. Muy interesante lo que comentas, Claudia, lo que comenta Silvia. Me interesa mucho retomar, Claudia, pues algo que mencionaste en la anterior intervención, que tiene que ver con la importancia del contexto y con relación así vamos, digamos, a velar por el interés de un sujeto en particular, cómo viene allí a encajar la familia y lo contextual, digamos, si se quiere. Y digamos que introduzco de esta manera el segundo caso que quisiera que discutiéramos rápidamente, si tenemos unos minuticos, que es el caso de la película, o lo que nos plantea la película de la familia Bellier, Claudia, que creo que tú la estabas comentando al inicio cuando tuve que irme, y cuando volví, pues vi que estabas un poco introduciendo ya este caso de esta película, lo que nos plantea allí desde la ética, ¿no? La familia Bellier, bueno, pues es una película muy conocida, como decía Claudia. Rápidamente voy a hacer una pequeña sinopsis para refrescar la memoria y para invitar a los que no se la han visto, ojalá les den ganas de vérsela, porque es una película muy conmovedora. La familia Bellier pues trata de una familia, son mamá, papá y una hija y un hijo, y resulta que la familia es sorda excepto la hija, y que se llama Paula. Ella, digamos que ha asumido el rol de ser la traductora de sus padres, y lo hace pues con total entrega y total amor, digamos, en la película es claro. Pero resulta que ella tiene una voz excepcional y quiere cantar, ¿no? Tiene un interés muy particular en la música y el canto, y cuando hace una presentación para entrar al coro de su colegio, pues el profesor del coro queda absolutamente fascinado con la voz de ella, y digamos, con su capacidad performática pues en la música, ¿no?
Ella es una adolescente tímida, 16 años, y también encuentra un lugar de ella pues en la música, ¿no? Como les digo, pues ella ha asumido este rol de ser la traductora y la articuladora, si se quiere, pues de sus padres y de su hermano, pues en un mundo donde pues que es profundamente desigual, de nuevo. Es una comedia dramática, como les digo, es una película profundamente conmovedora que nos invita, pues, o nos invita, no, o sea, realmente nos hace empatizar, pues, con esta situación, con Paula, con sus padres, y digamos que utiliza el humor, entonces esto nos permite, pues, abrirnos de una manera muy, muy particular y muy amorosa, pues, a este mundo que nos están presentando en la película, ¿no? Entonces, fíjense que este caso, pues que ya es mucho más aterrizado pues a lo que está pasando hoy, es un caso pues del cine, que nos propone el cine, pero pues digamos no es la situación extrema con la que iniciamos pues del mejoramiento del cuerpo humano, ¿no? Entonces, allí tratemos de hacer un poco el mismo ejercicio que les estaba proponiendo, con este nuevo caso de la familia Belien, ¿no? O sea, de nuevo, digamos, hay una tensión entre la dimensión fundamentadora y la dimensión crítica, entre conservación y realización en la medida en que o tenemos la opción de conservar, digamos, esta situación en la que hay una familia que realmente es una familia feliz, organizada, pues articulada, una familia muy amorosa, y digamos, está al otro lado la realización pues de Paula como cantante, ¿no? Que es su gran sueño, digamos, ella también quiere realizar su sueño. Entonces, fíjense que ahí comenzamos a decir, bueno, ambos lados va a tener un costo, ¿no? Ambos lados, irnos para un lado o para el otro, pues va a tener una serie de costos en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, fíjense que comenzar a hablar en términos de tensiones nos facilita un poco la reflexión. Y de nuevo, entonces, allí, Claudia, lo que tú comentabas ahorita, digamos, en este caso es muy claro, ¿no? Entonces, irse por un sujeto o comenzar a tener en cuenta también un contexto que es familiar, comunitario, etcétera, etcétera, ¿no? También, digamos, está allí la autonomía, el principio de autonomía, pues finalmente la autonomía es la capacidad que tenemos los seres humanos de buscar nuestra propia felicidad y de realizarnos como persona, ¿no? Entonces, también el hecho de decir que Paula se quedó con sus padres, y pues es el dilema en el que ella está. Si yo me voy, pues ¿qué van a hacer mis padres que no me van a tener a mí, que soy la persona que les ayuda a articularse con el mundo, ¿no? Pero si no me voy, pues voy a sacrificar un sueño que me va a permitir a mí florecer como persona y realizarme y, digamos, ser plenamente autónoma en lo que yo quiero buscar para mi vida, que me va a hacer feliz, ¿no? Entonces, digamos que allí la familia Bellier, como les digo, es una película profundamente conmovedora. Nos propone también un reto ético de cómo comenzar entonces, qué tipo de decisiones podemos tomar allí, ¿no? Y fíjense que la misma película pues nos da la respuesta, ¿no? O sea, ahí digamos que la misma familia es la que se vuelve muy creativa en el momento, en la escena tan bonita en que Paula va a hacer una audición y pues invita a sus padres y a su hermano a que la oigan entre comillas cantar, ¿no? Y ella logra en esa escena, además porque digamos ella tenía una capacidad performática increíble y logra transmitir, digamos, lo que significaba para ella el canto, lo que significaba para ella la música y lo que significaba para ella perseguir este sueño, y logra conmover a sus padres, y ellos mismos entonces comienzan a ayudarle a buscar la solución para que ella pueda realizar su sueño y que al mismo tiempo pues ellos puedan realizarse como personas pues con esta discapacidad auditiva y que entonces pues finalmente puedan también ellos realizar sus sueños, ser felices, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué opinas, Claudia, Silvia, qué Sí. opinan de este Yo análisis. creo que hay muchos elementos ahí que para nosotros en lo profesional es muy valioso, ¿no? Y es ver cómo
primero, cómo ella es el vínculo de esa familia con el medio externo y cómo además el medio externo tiene unas restricciones muy importantes a aceptar a personas con discapacidad en la esfera y además a creer en las capacidades de esos individuos. Eso es un elemento que a nosotros nos llama mucho la atención porque la discriminación, el aislamiento, ha sido una constante en el trabajo con discapacidad. Y tal vez el terapeuta ocupacional es aquel puente, ¿no?, en el que comienza a extenderse ese vínculo entre esas personas que tienen una dificultad versus lo que la sociedad le puede ofrecer. Creo que eso es un proceso muy importante a mí me gustaría también escuchar un poco como a la gente hablar alrededor de eso. Pues obviamente yo creo que Silvia entenderá que tendrían que ser unas intervenciones responsables después de lo que nos pasó en el inicio de este proceso y si no sé si Diana nos podría colaborar un poco ahí con la levantada de la mano y las personas que podrían participar de manera responsable. Silvia. Sí, pensemos en 5 personas. Yo había visto unas manos levantadas para ir señalando y que pudieran hacer los comentarios correspondientes. Una de las personas que yo vi estaba Sarmiento, que tenía la mano levantada, pero ahorita ya no la veo levantada. Porque nuestra es como poder escuchar como los otros, ese sentir de lo que está pasando en este momento, de esa posibilidad de escuchar en los escenarios que se mueven, estudiantes o ya egresados de los que nos acompañan en este momento, de cada uno de los puntos que se han podido retomar. Acá tengo, ustedes saben que esto se está pasando también por YouTube. Ya tenemos una persona, doctora, que está levantando la mano. La profe Aleida. Sí, Listo, perfecto. Entonces ya le vamos a dar la palabra a la profesora Aleida para que pueda hablar. Sí, perdón. Uno de los asuntos que me ha llamado más la atención está relacionado con el primer caso de tecnología. Muchas personas con discapacidad enfrentan, ellos y sus familias, esa posibilidad, muchas veces restringidas por factor económico, como ya lo había señalado Claudia, pero también empiezan a hacer muchos elementos, como en el caso de Pistorius, cuando con sus prótesis decían que él tenía una ventaja mecánica frente a otros competidores en las carreras. ¿Cómo la terapia ocupacional ayuda, orienta, acompaña ese tipo de procesos de personas con discapacidad que están optando? ¿Cuándo pueden hacerlo? Insisto, por ese tipo de opciones. Entonces, creo que ahí tenemos unos elementos de ética por los cuales reflexionar y dar cuenta a la sociedad. Y a eso yo le sumaría, profesora Leida, sobre la reflexión que usted nos invita a hacer, esas respuestas probablemente están en el campo de la competencia, ¿no? Están en el campo de encontrar los elementos de mejoramiento que una persona podría llegar a tener. Y ese es un campo muy interesante que es el del transhumanismo, es hasta dónde vamos a llegar a potencializar esas habilidades de las personas, si es válido o no es válido. Si que una persona en una situación de competencia, por ejemplo, pueda tener el apoyo de un elemento de tecnología que probablemente favorezca su desempeño, que probablemente le ayude a conectarse mucho más con la meta, digamos, de ganar. Yo creo que esas cosas son a veces muy difíciles de entender y para nosotros, de cierta manera, en lo profesional, tendemos a utilizar esos elementos tecnológicos a veces de una forma un poco indiscriminada, no le hacemos, digamos, tanto fuerza a pensar si de pronto la gente está interesada o no
en tener eso y si eso realmente potencia la autonomía o potencia la independencia, que ese es un elemento que hay que reflexionar, ¿no? La independencia y la autonomía son dos categorías distintas. Yo hace algunos años tuve la posibilidad de reflexionar sobre eso en un artículo que escribí para la revista latinoamericana de bioética en términos de hablar de la autonomía, ¿sí? De la toma de decisiones en la tecnología que tienen las personas con discapacidad. Una reflexión entre si potenciamos realmente la tecnología o si realmente lo que hacemos con la tecnología es un poco como modificar ese cuerpo de esa persona, llevarlo hacia la independencia, pero no sé qué tanto participa él en la toma de decisiones. La Tenemos a profesora otra Aida. persona, tenemos a la profesora Aida, nada más. Con el audio está bien. Quería mencionar un poco algo que también nos preocupaba y era poder motivarnos un poco con estas reflexiones que ha hecho la profesora Elsa y Silvia y Claudia, que tanto nos sentimos los profesionales retados a saber si en algún momento nos hemos enfrentado a esos dilemas éticos en nuestro ejercicio profesional o si no los hemos hecho evidentes. No, nos parece que, pues, que hace parte de lo que hacemos permanentemente, pero en algún momento saber si sentimos que efectivamente nos hemos enfrentado a una decisión ética en nuestro ejercicio profesional, en la eficiencia de nuestro trabajo, de el hacer bien las cosas, en nuestra eficacia de la capacidad de cómo lograr hacer eso que se espera de nuestro ejercicio profesional y el lograr ese equilibrio que nos lleva a que ese trabajo nuestro tenga una efectividad. Es decir, ese equilibrio entre la eficiencia y la eficacia y los dilemas éticos que seguramente tenemos que abordar y decidir cuando estamos actuando profesionalmente. Entonces, era un poco como movilizar esa reflexión que puedan tener todas las personas que nos acompañan acá y en general nuestros colegas sobre eso, porque creo que a veces no lo dimensionamos lo suficiente. Y me parece que ahí también lo que mencionaba Claudia Rosso del conocimiento de qué es lo que nos regula, nos autorregula de alguna forma profesionalmente. Entonces era un poco comentar eso. Gracias. Y yo le agregaría también un poco a esa ítem que tú nos propones de reflexión. Sería también verlo frente a lo que pasa con el sistema económico de salud que nosotros estamos incluidos, ¿no? Y es qué sucede alrededor de esas situaciones, qué pasa ahí con lo que nosotros tenemos que mostrar en términos de productividad, de cómo, digamos, de alguna manera se compensan esos salarios de los profesionales en términos, y a nosotros nos hace falta todavía reflexionar y además trabajar desde el punto de vista investigativo en ese impacto de lo que hacemos, ¿no? En ese impacto de definir económicamente también para el sistema qué significa el trabajo del terapeuta ocupacional. Y yo creo que eso además es un deber ético poderlo hacer, en tanto para nosotros mostrar la eficacia, la eficiencia de nuestras intervenciones, pues es un elemento que puede contribuir mucho a mejorar los estados de salud y por supuesto a trabajar en términos de la justicia en el campo sanitario. Sí, es verdad. Yo creo que estos 20 meses, con todo lo que ha pasado, por eso llamamos este conversatorio la ética en tiempos de incertidumbre, también nos ha hecho repensarnos como profesionales, como personas, como parte de una sociedad. Y creo que mi reflexión final de estos tiempos y de todo lo que hemos tenido que vivir desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de ser parte del equipo de primera línea, de estar o no estar, de cómo enfrentarnos a estas situaciones que como sociedad debemos también
enfatizar nuestro quehacer y ser importantes, porque yo creo que eso es parte fundamental y parte de los deberes de nosotros como profesionales, de mostrarle a los equipos interprofesionales, a esas personas con las que estamos trabajando, llámese familia, llámese paciente, llámese médico, que hay un hacer importante dentro de terapia ocupacional, pero que va a depender obviamente de esos intereses y esos motivos, de esa parte motivacional que tiene la persona si está consciente, pero también de la familia si no depende de ella. Entonces creo que tenemos que pensarnos muy bien que podemos estar vinculados a una serie de compromisos que sean valorados, que tengan un reconocimiento social, porque eso es lo que hace, digamos, dentro de la profesión, tener ese reconocimiento social, ese valor dentro de la sociedad, y eso va a depender mucho de esa autonomía que como profesionales también ejerzamos en los diferentes escenarios para poder trabajar. Entonces, quería como compartirles como esa sensación también de tiempos de incertidumbre, porque cuando comenzó la pandemia yo dije, seguramente nosotros como terapia ocupacional no podemos seguir haciendo lo mismo, ni podemos ser lo mismo después de que pase esto, porque nos ha hecho tener unos retos diferentes y tenernos que reinventar la palabra de moda en nuestros servicios para poder estar presente. Tenemos, Silvia, una pregunta en el chat. Apagaste el micrófono. A ver, dice así. Felipe pregunta, dando una perspectiva bajo la terapia ocupacional de transhumanismo, una persona no debería tener el derecho de decidir si puede recibir esas mejoras, no solamente si tiene dificultades per se, sino, ahora me perdí, sino también para evitar daños físicos en trabajos como ya lo realizan algunas empresas o de personas neurotípicas, que se les dificulte alguna actividad significante y que sea un apoyo para el desarrollo de las mismas y no solamente en una visión paternalista y centrada en la equidad. Bueno, esa es una pregunta que a mí me gustaría que me ayudara Elsa María a dilucidar, porque ahí hay muchos elementos en los cuales uno podría pensar, ¿no? Hay varias cosas en las que una persona tiene derecho a decidir si quiere recibir mejoras, sí, tiene todo el derecho a decidirla, y debería tener todo el derecho a proponer además qué cosas quisiera, pero eso tiene que estar también en el marco de lo posible y de lo plausible, ¿cierto? Porque son dos elementos ahí que tenemos que considerar. Pero eso requiere que uno evalúe previamente cuáles son las condiciones de esa persona para poder definir hasta qué punto se pueden tomar esas mejoras y cuál es el grado de participación que una persona puede tener alrededor de eso. Entonces, ese sería un primer elemento para poder decidir. Y claro, la equidad, la posibilidad de que todos tengan acceso y que todas tengan esas posibilidades también tiene que estar ahí, porque esas mejoras no pueden ser solamente para una persona que tiene la posibilidad, digamos, de mejorarlo y de compensar, digamos, esas debilidades que pueda tener, sino que tiene que ser también para todos, porque digamos que la voz de la bioética está alrededor de poner en contexto las cosas para que todos podamos participar y todos podamos tener derecho. Una persona con discapacidad seguramente lo podrá necesitar mucho más y seguramente lo podrá hacer, pero ¿por qué las otras no podrían tener acceso? No sé tú, Elsa María, ¿y cómo me ayudas a repensar eso? Sí, Claudia, pues mi reflexión también va por la misma línea que tú propones. O sea, el caso que propone Natasha Vitamor en transhumanismo, pues es un proceso de diseño especulativo, ¿no? El diseño especulativo busca plantearse problemas en escenarios que pueden ser futuros o pueden ser presentes paralelos o pasados que hubieran podido ser, digamos,
y comenzar a resolver los problemas que se plantean allí, ¿no? Es un poco, para poner en contexto, pues esta propuesta que hace esa diseñadora, y precisamente, digamos que me gusta también que Felipe haya entrado en la discusión, porque finalmente el diseño especulativo y este tipo de casos basados en el arte nos permite también comenzar a preguntarnos un montón de cosas que nos ayudan como a pensarlas y a desenredar los contextos que allí se proponen, ¿no? Pero digamos también, Claudia, lo que te decía, mi reflexión va también por tu misma línea. O sea, para mí también digamos, la pregunta de Felipe va también en el modelo de análisis que les estaba proponiendo, pues en una tensión que se encuentra en autonomía y justicia, pues que no es un conflicto que sea inusual. De hecho, se da muchísimo justamente por lo que Claudia señalaba. Digamos que de acuerdo, o sea, todos deberíamos poder buscar, ser autónomos para poder buscar nuestra felicidad de acuerdo con nuestros propios intereses y nuestros propios proyectos, ¿no? Poder decidir, digamos, hacia dónde queremos guiar las condiciones para poder cumplir nuestros sueños y realizar nuestros propios fines y proyectos, ¿no? Pero por otro lado, digamos, también estamos en un contexto, pues, de recursos limitados, ¿no? Y no solamente pues en el ámbito sanitario, sino también pues el planeta mismo es un planeta que es finito y que no va a tener recursos para siempre para todos. De manera que esos son los escenarios en los que nos encontramos, digamos, y que también nos plantean retos éticos, pues porque finalmente, como tú lo señalabas, pues en la medida en que pueda haber para todos, pues no hay problema, pero cuando tenemos esos recursos limitados, y como lo señalaba Silvia también, hemos estado afrontando ese tipo de problema en los últimos 20 meses, pues con la pandemia, que nos ha tocado ver cómo gestionamos una serie de recursos que son limitados y que definitivamente no alcanzan para todos, como son las unidades de cuidados intensivos, incluso las vacunas, ¿no? Y esto pues es un escenario que se presenta con cierta frecuencia. Como les digo, pues vivimos en un planeta que es finito y que definitivamente pues no va a haber de todo para todos, ¿no? Entonces, en ese escenario de recursos que son limitados, ¿cómo podemos tomar decisiones? Y finalmente, ¿cómo podemos lograr un equilibrio pues entre el hecho de que las personas se puedan realizar y se acerquen más a su felicidad, y que haya mayor oportunidad oportunidades para la mayoría, y de otro lado también pues tratar de garantizarle un mínimo de condiciones y oportunidades pues a la mayoría de personas, ¿no? Pues Elsa y Claudia, muchas gracias. Esa pregunta de Felipe tenía varias, de verdad que varias arandelas, y me parece que ustedes la han encaminado y la han podido eh, pues responder. No sé si para cerrar quieres, Claudia, dejar un mensaje a las personas que nos acompañan. Elsa, compartir algo final de esta experiencia, de este conversatorio, como para poder dar un cierre. Yo quisiera hacer un comentario, Silvia, muy rápidamente. Pues primero pues agradecerles pues a ustedes la invitación. Ha sido una oportunidad de enriquecimiento y aprendizaje muy grande para mí. Quisiera agradecerle a Claudia también que discutimos esta presentación, digamos, y también pues agradecerle que me haya introducido en el mundo de la terapia ocupacional y darme cuenta pues de la cantidad de cosas que los terapeutas ocupacionales pueden aportar en la vida de cada uno, ¿no? Invitarlos también a que comiencen a pensar la ética de una manera más tranquila, ¿no? Porque a veces cuando nos dicen la palabra ética, de pronto comenzamos a entrar en pánico. Y fíjense que precisamente el mensaje es que la ética, tomamos decisiones éticas todos en nuestra vida cotidiana. Nosotros, las decisiones profesionales que tomamos, y en especial para los terapeutas ocupacionales, pues van a tener impacto en la vida cotidiana de los otros. Tratar, digamos, de ser empáticos con los contextos, con las comunidades, con las familias, con las personas con las que nos relacionamos, y quienes, digamos, buscan nuestra ayuda, y quienes nos piden que hagamos una intervención pues para apoyarlos en la situación que estén
tratar de documentarnos exhaustivamente, de dar unas discusiones que sean profundas, que puedan enriquecerlos de manera que podamos ser creativos a la hora de crear diferentes alternativas y diferentes soluciones que logren pues un equilibrio ético y que finalmente también acerquen a la felicidad a la mayoría de personas. Bueno, yo también diría, Silvia, un poco como reflexión final, la necesidad de alguna manera de todos nosotros de pensarnos como sujetos éticos, ¿no? De pensarnos como unos sujetos que no solamente tenemos y tomamos decisiones en el contexto de lo clínico y lo que hacemos con los sujetos que atendemos, sino también en otros contextos sociales y políticos en los que tenemos que participar. Y creo que un elemento muy importante es que pensemos desde el objeto que nos regula, que es la ley, y a partir de ese objeto que nos regula y que establece, digamos, nuestro código de funcionamiento, hay que comenzar a plantear los cambios que se requieren para ajustarnos a un mundo cambiante, un mundo que cada vez nos está pidiendo cosas más elaboradas sobre el ejercicio profesional. Y creo que hoy podríamos reunir muchos elementos, ¿no? De lo que mencionaron las profesoras Aleida y la profesora Aida en términos de la eficiencia, de la eficacia de nuestras acciones, de lo que esperamos que suceda alrededor de nuestro trabajo y de cómo la terapia ocupacional es una tecnología. Es una tecnología para aprovechar y cambiar, digamos, de alguna manera la vida y las circunstancias de las personas. Entonces creo que eso es el aporte que yo quisiera que la gente se llevara como para seguirlo pensando. Pues, profesora Elsa Palafox, ha sido un gusto tenerla con nosotros, poder estar compartiendo con usted, de que que nos transmita todo ese conocimiento y hacer de la ética algo mucho más sencillo y realmente poder dialogar sobre eso. Profesora Claudia, un placer estar compartiendo este espacio. Sobre ética, sobre la terapia ocupacional y todo lo que nos aqueja, a la Universidad de Rosario, a la Universidad Nacional. Muchas gracias al comité organizador. Quiero agradecer a la profesora Aida Navas, a la terapeuta ocupacional Clara Duarte, Sol Ángel García, a Leida Fernández, a Liliana Tenorio, que en este momento no nos acompaña, pero que, digamos, estuvimos pensando cómo poder llegar a cada uno de nuestros colegas, cómo poder hacer un espacio para poder conversar sobre terapia ocupacional, sobre ética, sobre los retos que tenemos que enfrentar y todos los cambios que se ha tenido en los últimos años y por lo tanto también abrir ese espacio sobre cómo tenemos que ver la ley y tenemos que reestructurarla y tenemos que modificarla, y esta es una invitación para todos. A todo el equipo de comunicaciones de la Facultad de Medicina, Diana, Juan David, Adriana, mil gracias, que a pesar de que se nos ingresaron unos personajes que no queríamos, pero esto pasa en todas partes. Entonces, mil gracias a cada uno de ustedes, a los que se han quedado hasta este momento. Esperamos seguir creando espacios de una charla, de intercambiar opiniones, reflexiones, para dónde vamos, qué queremos. De nosotros depende el futuro, pero si no conocemos nuestra historia, es importante entenderla y comprenderla. Así que a todos les deseo una feliz noche y muchas gracias por estar acá.